Bueno, pues lo primero que hago es agradecer en ese sentido a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el que me han vuelto a invitar. Eso da idea de que la primera conferencia fue bien, así que espero que esto también vaya bien y agradezco mucho a Enrique Solana y a la dirección y el equipo que hace posible esta aula Martín Lutero, que lo dije la primera vez que vine y lo sigo diciendo, es un aula... es un unicatum, que dicen los alemanes, dentro de las universidades españolas y que me parece fundamental que siga trabajando, porque es un faro de cómo poder tratar una de las partes aquí en España menos conocidas precisamente del pensamiento europeo y del pensamiento occidental, como es la Reforma protestante. Y quiero agradecer además porque el aula cultural Martín Lutero trata muchísimos temas y hoy, gracias a la invitación que me han hecho, podemos afrontar un tema que a mí me parece que es de especial interés en nuestros días, como es la aportación de la Reforma protestante a la resolución de conflictos, a la construcción de la paz y a la reconciliación social. En ese sentido, yo espero que la conferencia no sea solo informativa, sino que también sea un reto para todos aquellos que estamos aquí hoy, que podamos después tener además un coloquio productivo. Fruto de los intereses, porque por una parte Enrique me invitaba a hablar de la iniciativa que tengo el privilegio de servir y coordinar, y también dentro de este marco del aula Martín Lutero, pues conjugando todos estos intereses, he decidido estructurar mi intervención en tres partes. La primera, explicar qué es pacto de convivencia y qué papel juega en una plataforma laica como es pacto de convivencia el pensamiento religioso. La segunda parte es qué movimientos, si los hay dentro de la Reforma protestante, tienen algo que decir en la actualidad en temas de paz. Y la tercera parte es qué hay, si existen estos movimientos de paz dentro de la Reforma protestante, qué hay en ellos que nos puedan inspirar hoy, como sociedades laicas, no religiosas que somos, ¿vale? Entonces, empiezo con la primera parte, que es pacto de convivencia y qué papel juega en esta plataforma laica el pensamiento religioso. Mirad, el ejemplo de España aparece citado en el manual de referencia de las publicaciones sobre religión, conflicto y construcción de la paz, publicado por la editorial de la Universidad de Oxford, como un ejemplo a no seguir. España como un ejemplo a no seguir. Entre las razones para dicha calificación se cita la negativa históricamente reiterada por parte de nuestra sociedad española de tratar con profundidad los conflictos graves, tanto como la guerra civil o la dictadura u otros conflictos graves. Es decir, somos famosos por la reiterada negativa a tratar, a afrontar de una manera profunda nuestros propios conflictos. Visto, por tanto, desde fuera de nuestra propia realidad, todas las iniciativas de paz y de fomento de diálogo que se hagan en España van a ser muy bienvenidas. Y Pacto es simplemente una de ellas. Aquí tenéis una imagen de cómo trabajamos. Somos una plataforma de sociedad civil en España que aúna entidades muy representativas de la sociedad española, que ahora os mostraré, que trabajan juntas con un único objetivo: fortalecernos como sociedad civil en términos de convivencia, de cohesión social, para poder afrontar esto que me nuestros propios conflictos. Lo hacemos porque estamos convencidos de que una sociedad plural, incluyente y comprometida con los derechos humanos es no solo el fundamento común entre tanta diversidad que nos constituye como sociedad, sino también es el mejor antídoto de prevención contra todo tipo de violencia, incluido la violencia terrorista, por ejemplo. Si se fijan, por ámbitos de pensamiento, están representados en la mesa muy diferentes ámbitos de pensamiento. Por una parte tenemos el pensamiento científico, representado a través de la conferencia CRUE, Universidades Españolas, que es la asociación, la entidad que reúne a prácticamente la totalidad de universidades públicas y privadas e institutos de investigación de España. Sí, verán que también está presente la lógica de las plataformas, la lógica de las ONGs, ¿vale?
a través de 3 grandes plataformas. Por una parte, la plataforma del tercer sector, que solamente esta plataforma agrupa a 28.000 ONGs que trabajan dentro de España, la coordinadora de ONGs de desarrollo, que agrupa a todas las ONGs españolas o a la mayoría de las ONGs españolas que trabajan fuera de España, y la tercera plataforma es Diaconía España, que agrupa la acción social de las entidades protestantes. Es la quinta fuerza en ese sentido de acción social en España. Cambiamos de lógica. Dentro de la lógica del pensamiento religioso están representadas las 3 confesiones mayoritarias de España en la actualidad. Por una parte, la Iglesia Católica, por otra parte, la Federación de Entidades Religiosas, la Federación Protestante de España, y por otra parte también la Comisión Islámica de España, la Comunidad Musulmana de España. Y como ven, también hay entidades especialistas en delitos de odio. Están especialistas también jurídicos del Colegio de Abogados, del Colegio de Psicólogos, y además contamos con expertos universitarios o institucionales según el tema que tratemos. ¿Han visto esa mesa? ¿Qué es lo que se ve cuando se ve pacto de convivencia? Pues lo que se ve es una mesa de trabajo donde desde hace 8 años, cada 2 meses como mucho, se reúnen estas entidades que nunca se habían reunido antes, esto es lo sorprendente, nunca se habían reunido antes en nuestro país para ver cómo podemos fortalecer la convivencia. Pacto de convivencia, en su origen, nació ligada a la experiencia del atentado del 11M. La bibliografía especializada otorga a este atentado de Madrid, que probablemente todos recordarán, junto con el atentado de las Torres Gemelas en el 2001 en Nueva York, una característica muy específica que parece hacerlo diferente a otros tipos de violencia política o terrorismo. A partir de estos atentados se produce un cambio de paradigma en Occidente respecto a la explicación de la violencia terrorista. Y es que a partir de estos atentados la religión se va a describir como un elemento detonador de la violencia terrorista. Volveremos a ello un poco más tarde. Sigo explicando pacto y luego avanzo. Dada, como se pueden imaginar, con una pluralidad tan grande como la que está sentada, reunida en esa mesa, nos tuvimos que autolimitar al análisis específicamente ético de todas las cuestiones. No político, sino ético de todas las cuestiones que analizamos. Y lo hacemos con una metodología muy específica que tiene 4 patas. Por una parte, el reconocimiento mutuo de estas diferencias en la lógica del pensamiento, el diálogo empático, el conocimiento compartido y el trabajo en paridad entre todas las entidades. ¿Qué hacemos? Que se vean. Pues miren, una de las cosas que se han hecho, de las muchas cosas que hemos hecho, ha sido desarrollar protocolos de actuación conjunta, lo que nos permitió hacer la primera comparecencia conjunta en nuestro país de todas estas entidades en honor y en compromiso con las víctimas del atentado de Barcelona y Cambrils después del atentado, o, por ejemplo, no sé si recordarán el atentado de Algeciras, donde un joven atacó un lugar de culto católico y mató al párroco y hirió a otros fieles, ¿no? Pues después de este atentado, la plataforma Pacto de Convivencia lanzó un mensaje de unidad a la sociedad española que fue leído, el comunicado conjunto fue leído. Este es un momento. Tienen según, la parte a su izquierda tienen al presidente de esta gran plataforma de ONGs, la plataforma del tercer sector. Tienen a Carlos Osoro, que es el arzobispo de Madrid, que era entonces el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y a la derecha tienen a Mohamed Ayana, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Islámica de España. Porque ante un atentado así era fundamental reiterar la unidad de la sociedad civil como el mejor instrumento para combatir cualquier tipo de violencia. Como hacemos seminarios de formación, acciones de sensibilización, asesoramiento, y como estamos en una universidad, me parecía interesante que conozcan también, hemos dicho que CRUE, Universidades Españolas, es parte de Pacto de Convivencia, y en ese sentido está trabajando muy, muy activamente en cómo las universidades pueden colaborar en el fortalecimiento de la sociedad en España. Gracias al trabajo conjunto se ha incluido dentro del calendario de conmemoraciones de las universidades españolas
el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Cada 16 de mayo las universidades van a poder celebrar, y se anima desde la Conferencia de Rectores a que se celebre el Día Internacional de la Convivencia en Paz, y también se ha incluido el día 11 de marzo como el Día Europeo en conmemoración de las víctimas del terrorismo. Aparte de eso, como pueden ver también, se presentó el Día Internacional de la Convivencia, lo celebramos hace apenas 15 días en Valladolid, y en esta imagen es la presentación de una guía que se ha editado, se llama Universidades Restaurativas, Guía Básica para su Desarrollo en España. Está, como ven, editada en euskera, en castellano y en catalán, que es la pluralidad que nos constituye, y se está traduciendo ahora mismo, gracias a la ayuda de la Universidad de Santiago, al gallego. Está descargable gratuitamente en Internet. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque queremos ayudar a la toma de decisiones de las universidades en un cambio que consideramos fundamental. Miren, el régimen disciplinario de las universidades españolas databa de 1954. Y eso significaba que las universidades se regían en su resolución de conflictos por un régimen disciplinario que generaba muchas dificultades para tratar los conflictos propios de una sociedad democrática. Duró 70 años. En el año 2022 sale la nueva ley de convivencia universitaria que pide transformar en ese sentido el régimen disciplinario anterior. Entonces, todos los que estamos dentro de la comunidad universitaria en este momento tenemos el reto, y en ese sentido los órganos de gobierno tienen todavía un reto mayor, que es cambiar cómo entendemos el conflicto dentro de las universidades. Y para ello hemos elaborado esta guía, simplemente, que se pone a disposición gratuita de todo aquel que quiera, de toda persona que quiera leerla. ¿Y qué es lo que proponemos en ese sentido? Pues cambiar, dicho rápidamente, es cambiar esta idea tan española de el que la hace la paga, el que la arma la paga, por el que la hace la repaga. ¿Qué significa? Todo un proceso que nos ayude a todos a ser conscientes del daño que producimos, a responsabilizarnos de ese daño y a ayudar a reparar el daño que estamos produciendo. Y este es el cambio que estamos generando dentro de las universidades. La guía tiene el estudio del marco jurídico para asegurar que no hacemos nada que esté fuera del marco, que las universidades no hagan nada fuera del marco jurídico, pero tiene también los antecedentes nacionales e internacionales de cómo esto se está haciendo en otros países, y tiene más de 100 acciones prácticas que las universidades podrían incorporar directamente a sus planes de gobernanza y a sus planes de actuación. Si les interesa en ese sentido, si hay miembros de la comunidad universitaria que tienen interés, pues luego podemos hablar más sobre ello. Por lo tanto, como hemos visto, Pacto es una iniciativa laica. No somos una iniciativa de diálogo interreligioso. Entonces, ¿en calidad de qué están las confesiones religiosas? Pues están como una parte integrante de la sociedad, que es lo que son, y como potentes agentes de paz, que es lo que son. Y esto, que parece una evidencia, fíjense, nos ha hecho una iniciativa muy específica, extraña, dentro del panorama de las iniciativas de prevención de Europa. ¿Por qué? Porque en otros países se entiende que por una parte está la sociedad civil y por otra las confesiones religiosas. Como si las confesiones religiosas o las personas religiosas no fueran ciudadanos y no pertenecieran a la sociedad civil. Nosotros en ese sentido somos una iniciativa que desde el principio se concibió de una manera muy inclusiva, como ven, ¿no? Mire, son muchos los intelectuales que han situado al pensamiento religioso, porque ¿de dónde sale esta diferenciación entre sociedad civil y confesiones religiosas? Pues son muchos los intelectuales que han situado al pensamiento religioso fuera de los marcos democráticos de paz. Apenas unos meses después del atentado de Madrid, por poner solo un ejemplo, en plena conmoción social, recordarán todo lo que pasó después del atentado, el jurado Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales concedió al politólogo Giovanni Sartori dicho galardón
por su, y cito, gran contribución investigadora al debate contemporáneo de la ciencia política. Es uno de los grandes expertos de la ciencia política. En su discurso, difundido por cientos de medios de comunicación nacionales e internacionales, como ustedes bien saben, Sartori llamó atención a esto, a una rebelión laica frente a los monoteísmos, como la sucedida a partir del siglo XVII. Y fíjense la cita. Él dijo en su discurso: voluntad del pueblo o voluntad de Dios. Mientras prevalece la voluntad de Dios, la democracia no penetra, ni en términos de exportación territorial, ni en términos de interiorización, donde quiera que el creyente se encuentre. Y el dilema entre voluntad del pueblo y voluntad de Dios es y seguirá siendo, por robarle un título a Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo. No solo Giovanni Sartori es de esta opinión. Si vamos al filósofo, por ejemplo, Christopher Hitchens, él llega incluso más lejos y dice: además de una amenaza para la civilización, la religión se ha convertido en una amenaza para la supervivencia humana. Y no solo lo piensan intelectuales ateos o no creyentes, sino que intelectuales creyentes, como Charles Kimball, que es un pastor bautista y un profesor universitario, autor de un libro que dice Cuando la religión, se titula Cuando la religión se vuelve malvada, él afirma: se ha perpetrado más maldad en nombre de la religión que por cualquier otra fuerza institucional de la humanidad. El problema de esta afirmación, generalizada en muchos intelectuales, es, sin embargo, que es empíricamente falsa. Y vuelvo a citar el manual de Oxford de resolución de conflictos. Desde el punto de vista empírico, es decir, con los datos en la mano, en el mundo moderno no es la religión, sino el Estado-nación secular el mayor generación de violencia. Mason dice: los actores religiosos normalmente no cuentan con los recursos organizativos y mucho menos con la potencia de fuego que permitieron a los agentes del Estado asesinar a 262 millones de personas durante el siglo XX. La cuestión entonces de cómo regulamos el binomio religión y violencia se tiene que analizar desde el binomio religión, violencia y Estado-nación. Y este binomio deberá además dar varias respuestas. Por una parte, arbitrar quién debe tener el monopolio de la violencia, además de cómo y cuándo se debe utilizar ese monopolio de la violencia. Y a la vez tendrá que dar respuesta a algo que es extremadamente difícil de explicar. Y es por qué en el mismo contexto y condiciones, siglo tras siglo, parte de los creyentes de una fe eligen ejercer la violencia y otra parte de esa misma fe rehusará el uso de la violencia incluso a costa de su propia vida. Como estamos en el aula Martín Lutero, vamos a ver un poco de historia de la Reforma. Miren, según David Little, visto desde aquí está la cita, según David Little, visto desde la actualidad, Lutero fue uno de los líderes que hoy llamaríamos populistas de la historia, porque logró transformar la actividad intelectual y política de unas élites humanistas que eran unos pensadores marginados en un movimiento de masas con fuerte impacto político. Sus ideas teológicas reforzaron el poder de los príncipes electores que se estaban enfrentando al papado. En términos políticos, Lutero pensaba que la gente estaba mejor en el marco de gobiernos fuertes, unitarios y, atención, uniformes desde el punto de vista religioso. Le horrorizaba además la anarquía hasta el punto de afirmar, por ejemplo, que los tiranos existen por el propio pecado del pueblo. Esto lo habrán conocido en la versión más moderna que dice cada sociedad o cada país tiene el gobierno que se merece. De ahí viene un poco esta. Y en contra de lo que se puede pensar, Lutero tenía muy poco interés en reformar estructuralmente tanto la Iglesia como el Estado. Tenía interés en reformar los principios teológicos, pero no en reformar en sí el Estado de la Iglesia. La reforma luterana como tal apoyará la creación de iglesias nacionales en estrecha relación con los gobernantes, bajo el conocido principio cuius regio, eius religio, que fue
el principio que surge sobre todo, que se hace conocido sobre todo a partir de la paz de Augsburgo en 1555, cuyo regio ellos religio significa según sea el rey, o en este caso, según sea también el príncipe, dependiendo de la unidad territorial alemana, así será la religión. Con este principio tan, en ese sentido, surgido de la paz de Augsburgo, para tratar de encontrar una forma de convivencia entre protestantes y católicos, ¿qué es lo que se arbitra? Pues lo que se arbitra es la religión, fíjense, como una seña de identidad nacional de la persona y del Estado. La religión es el nexo que va a unir, es uno de los nexos que va a unir el pueblo, es decir, la nación, con su Estado. Clave en toda esta interpretación fue la reacción de los reformadores luteranos, sobre todo Lutero, a la llamada Guerra de los Campesinos de 1525. La Guerra de los Campesinos de 1525 fue una revuelta inspirada por los escritos de Lutero sobre la libertad cristiana, escritos teológicos interesantísimos, que los campesinos leyeron y entendieron a su forma. Y ese entendimiento produjo en sus diferentes fases más de 100.000 muertos en Alemania. Por una parte, en nombre de la fe, los campesinos realizaron saqueos a castillos, a nobles y profanaciones de monasterios. Por otra parte, el Estado-nación, con sus tropas imperiales ayudadas con ejércitos de señores feudales de toda condición religiosa y financiados por grandes banqueros como los Fugger, arrasaron pueblos enteros. La tortura, la horca, la rueda de tormento, las masacres, los ojos reventados, las lenguas cortadas, fueron medios utilizados para reprimir la revuelta. ¿Y Lutero qué hizo? ¿O qué dijo? Pues Lutero, que era partidario de la autoridad del Estado, justifica que eso sucede. Y cabe preguntar entonces, vale, sí, es muy sintético todo, ¿no? Pero cabe si esta era una de las posturas de la Reforma o la postura, estados fuertes nacionales asociados con la religión y además en ese sentido que justifiquen la autoridad del Estado porque el Estado tiene la espada, esa era la formulación. Cabe preguntar si no hubo otra versión dentro del cristianismo de la Reforma, ¿no? Si nadie religioso se opuso a semejante barbarie. Y es aquí donde aparece la llamada reforma radical. No sé si habrán oído de ella, porque es una parte de la reforma que es muy poco conocida, pero fíjense lo interesante que es. Como la reforma magisterial, Lutero, Zwingli y Calvin, esa es la reforma magisterial, como esta reforma, la reforma radical van a ser personas y comunidades que van a pensar de otra manera el Evangelio y las cuestiones que estaban sucediendo. Y las van a pensar teológicamente, no en las consecuencias políticas que luego van a tener. ¿Cuáles serán los principios teológicos? Pues miren, muchos nos van a sonar ahora, ¿no? Lo primero que hace esta reforma radical es rechazar el bautismo de niños. Porque significa, lo que rechazan es que se adscriba obligatoriamente por nacimiento a un menor, a una forma de religión, a una etnia o a un estado determinado. En consecuencia, el bautismo solo puede hacerse cuando una persona es consciente, con pleno uso de razón y con libre elección. Por lo tanto, será solo un bautismo de adultos. Y de ahí viene el nombre que ellos toman, que es de anabaptistas, de rebautizados. Probablemente esta es una de las prácticas. El bautismo de adultos es una de las prácticas más comunes ahora mismo en España dentro de la comunidad protestante. Y aquí está el origen. Denuncian además el carácter coercitivo de esta unión que se había hecho de religión y Estado, abogando por una participación intencional y responsable de cada persona, tanto en la religión como en el Estado. Con ello, sin saberlo, teológicamente, pero con ello, van a limitar la relación entre el Estado y el individuo. Van a poner límite a lo que el Estado puede hacer con el individuo. Y van a perfilar, sin saberlo, la idea que contribuyen a esta idea de Estado-nación moderna que es en la que vivimos. Van a proclamar, además, que la Iglesia Universal
no está ligada a una raza o a un Estado-nación determinado, que la autoridad del Estado debe limitarse exclusivamente a proteger lo bueno y a castigar lo malo. Y fíjense que solo aquellos estados que respeten y toleren la libertad de conciencia serán estados legitimados. Para evitar, en ese sentido, ser cómplices de esta coerción institucional, estatal, rehusarán servir a la autoridad civil sin previo paso por la conciencia de aquello que la autoridad civil solicita, y por extensión rehusarán servir a los ejércitos, en los ejércitos. Esta objeción de conciencia al servicio militar provocó lo que Littell calificará como un auténtico terremoto en la época, porque era considerado un acto de rebelión contra el Estado y por tanto perseguible por cualquier gobierno. El anabaptismo no solamente será perseguido y tendrá que huir de Europa, sino que aquellos que no murieron no fueron ejecutados, sino que no tendrá el éxito de la reforma magisterial, la reforma de la que normalmente se habla, ni tampoco su difusión. Pero desde el punto de vista de la sociología y la politología, estos pensadores bueno, que ni siquiera son pensadores como tales, ¿no? Porque los grandes pensadores, pues eso, son siempre citados, ¿no? Ellos van a ser clave para definir el Estado moderno. ¿Por qué? Miren, porque su pensamiento ayuda a delimitar el poder del Estado frente al individuo, lo que hemos dicho. Ayuda a sentar las bases de lo que hoy conocemos la sociedad civil, que en el fondo es el compromiso de toda la ciudadanía en el bien de la nación, voluntariamente. Van a impulsar la participación voluntaria tanto en los ámbitos políticos como civiles. Van a generar un espacio para el libre ejercicio de la conciencia, y en ese sentido ellos tenían muy claro que fuera una conciencia religiosa como no religioso. Y finalmente van a situar al Estado en un marco transnacional con obligaciones más allá de las propias fronteras. Esta reforma radical es lo que hoy se conoce dentro de los libros cuando se habla de lo que es la diversidad protestante, es lo que entra dentro de lo que hoy se agrupa como iglesias históricas de paz, que desde el 2013 están unidas como una sola unidad en el Consejo Mundial de Iglesias. Y las ramas más conocidas serían, por una parte, los menonitas, por otra parte, los cuáqueros, que a lo mejor han oído hablar de los cuáqueros, y por otra parte, con posterioridad, las iglesias de hermanos. Y también en el 2013 están también dentro de estas iglesias históricas de paz una rama muy específica que se llama las iglesias moradas. Entro en la tercera parte y con esto ya vamos hacia el final. Es decir, la pregunta entonces, hemos dicho, es si hay una tradición de paz, ¿qué es lo que esta tradición religiosa de paz, compromiso con la no violencia y con la no resistencia, puede inspirarnos a nosotros como sociedades laicas? Para ello me voy a centrar vamos a hacer un rápido recorrido por cómo ha ido evolucionando una de estas iglesias históricas de paz, que es la iglesia menonita, en su relación con el compromiso de no violencia. ¿Vale? Porque hemos dicho, está claro el compromiso de no violencia. Pero ¿cómo vivimos ese compromiso de no violencia? Nosotros no queremos participar en la violencia, no queremos ir a los ejércitos, pero ¿qué podemos hacer? Pues miren, la primera reacción entre quienes optaron, y ya digo, ahora me ciño específicamente a las comunidades menonitas, la primera reacción fue aislarse. La no resistencia de las iglesias históricas provocó su aislamiento por una parte y su descrédito y persecución en Europa, que necesitaban sus ejércitos y el ejercicio de la violencia en un contexto súper complejo, más complejo que el que estamos viviendo en la actualidad. Cientos de fieles fueron ejecutados y otros tantos emigraron a América, donde vivieron más de 400 años de una manera aislada. Probablemente a ustedes les puede ser les puede venir a la memoria, por ejemplo, la película Único Testigo, ¿no? O estas películas que nos hablan sobre todo de los Amish o de los Amish, ¿no? Que van vestidas con una ropa específica, pues esta.
Ellos vivieron de una manera aislada durante más de 400 años, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. Pero este aislacionismo se hizo insostenible con la brutal experiencia que supuso para todo el mundo la Primera Guerra Mundial. El resto de la sociedad va a explicar su lógico y profundo desacuerdo con una postura de paz aislacionista. Llegando incluso, y esto se repite mucho dentro de la memoria de las comunidades menonitas, hubo un intento en ese sentido de ejecución, de matar a uno de los pastores menonitas precisamente por su compromiso con la paz. Semejantes episodios, es decir, la comunidad menonita se dio cuenta que el aislamiento no daba respuesta a lo que la sociedad necesitaba. Y de ahí surge lo que ellos llaman la teología de la implicación. Uno de los pensadores de la teología de la implicación va a ser John Howard Jewell. Este hombre va a desarrollar escritos teológicos donde va a exhortar a generaciones enteras de jóvenes dentro de las comunidades menonitas en lo que hoy conocemos como servicio civil, como alternativa al servicio militar. Miles de jóvenes van a servir en labores que la comunidad identifica como vitales para la nación, donde no interviene la violencia. Entre otros, por ejemplo, desarrollan sistemas para el cuidado de pacientes de salud mental, que era una de las grandes necesidades. ¿Fue suficiente? Pues no fue suficiente. ¿Por qué? Porque llega 1937. 1937, la herida de la Primera Guerra Mundial en relación con las comunidades que habían elegido esta paz radical sigue todavía sin cerrarse, se les sigue mirando, esperando a ver cómo van a gestionar, y por otra parte estamos en un contexto donde estaba claro ya el ascenso del nazismo, el ascenso también del totalitarismo japonés, y sin embargo estas comunidades siguen hablando de una paz pasiva. Y va a ser el teólogo protestante americano Richard Niebuhr el que va a reprochar, es decir, un cristiano va a reprochar a otros cristianos esta pasividad no violenta y va a definir a esta comunidad cristiana, a la comunidad menonita, atención porque es fuerte, como parásitos del pecado de otros. Parásitos del pecado de otros. Es decir, vosotros podéis vivir vuestra fe en un compromiso que entendéis claramente evangélico según la norma evangélica de pon la otra mejilla y no ejerzas violencia, mientras miles de jóvenes mueren en el frente por defenderos a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de la comunidad? Pues va a surgir una necesidad de mayor implicación de la comunidad en aquellas labores que, asumiendo un riesgo para la propia vida, como están asumiendo los soldados, sean, sin embargo, alternativas de construcción clara de la sociedad. En este caso, sobre todo se van a implicar en la protección en la prevención de incendios, en la respuesta a incendios en los cuerpos de bomberos, y van a también presentarse como voluntarios humanos para investigaciones médicas. Y cuando uno lee esto, piensa, por ejemplo, en todo, lo hablamos antes en casa, en todo lo que fue el tema de las vacunas del COVID, de todos los avances médicos que se están haciendo, ¿no? Pues ellos se presentaron como voluntarios en esta implicación, incluso a costa de la propia vida. ¿Aquí acaba el proceso? Pues miren, la implicación de los jóvenes en el Sistema Nacional de Salud Mental como expresión no violenta se vio confrontó a toda la comunidad menonita con una realidad que hasta entonces desconocían, y es el terrible trato inhumano que las instituciones psiquiátricas de la época estaban dando a los pacientes de salud mental. En reacción a ello, esta comunidad que había permanecido aislada y callada en ese sentido, va a asumir una voz, una labor de portavocía sistemática, pública, del derecho al buen trato, de lo que hoy, por ejemplo, se llama cuidados sin sujeciones. Y va a inaugurar una línea de trabajo que va a seguir sostenida en el tiempo, de dar voz a aquellos que no tienen voz. ¿Y es suficiente? Pues todavía no. ¿Por qué? Porque cuando estas comunidades mandaron misioneros a todo el mundo, en un profundo proceso de escucha intercultural, se dieron cuenta que había una relación muy intensa entre la violencia
y la injusticia estructural. Y ahí siempre se recuerda dentro de la memoria de la comunidad menonita una conversación entre una misionera y una mujer palestina sobre el conflicto Israel-Palestina. La mujer palestina le dijo: viniste después de la guerra, después de que el daño ya se hubiera hecho. ¿Por qué no vuelves y trabajas para combatir las causas que producen este mal, esa violencia antes de que se produzca? La experiencia, por tanto, de profunda escucha intercultural hace de nuevo avanzar el paradigma de un compromiso de paz. Se rompe definitivamente con la actitud de paz pasiva que habían mantenido durante siglos por una forma que va a ser mucho más proactiva, que va a ser mucho más de pensamiento estratégico de cómo se puede afrontar no solo la violencia, sino la injusticia estructural que la provoca, y además que se va a convertir en ese sentido en una actuación que es muchas veces más, interpretada más como más agresiva. ¿Por qué? Porque la comunidad empieza ya a confrontar la justicia, esta injusticia estructural. ¿Y será suficiente? Pues miren, todavía no. Por eso es fascinante estudiar todo lo que es la evolución de paz de esta comunidad tan específica, ¿no? A mediados de los años 70, el Comité Central Menonita, que es en ese sentido el comité que reúne a todas las comunidades menonitas del mundo, va a crear directamente organismos para dar respuesta directa a los conflictos violentos en sus diferentes estadios. En un conflicto violento tiene siempre una etapa de prevención donde hay que trabajar muchísimo, tiene una etapa de no escalada, de trabajar en la no escalada, tiene una etapa de respuesta al conflicto, de encontrar la solución a ese, o por lo menos que pare, y tiene una fase también súper interesante, que es la reparación que la violencia ha producido dentro de la sociedad. Hoy en día, esta comunidad, que es apenas conocida, no sé si muchos de ustedes habían oído hablar de esta reforma radical o de estas comunidades, pero hoy en día esta comunidad es experta en gestión de conflictos, en estrategias de cohesión social y de fortalecimiento de la paz. Ofrece formación sistemática en derechos humanos y en metodología de transformación de conflictos. Tiene el que quizás es el mejor programa de práctica informada de trauma, de tratamiento a víctimas de conflictos violentos, y cuenta con un servicio de interposición en conflictos, gente que se interpone en ese sentido entre los dos bandos, y cuenta también con especialistas, con negociadores de paz, especialistas que están mediando en un montón de conflictos que ustedes probablemente conocerán. Intervinieron en el conflicto de Irlanda del Norte, intervinieron en el conflicto de Sudáfrica, en Colombia, en Somalia, en Somaliland, en Liberia, en Israel y Palestina, y atención, también en nuestro propio país, en el tema del País Vasco. Y estas iglesias históricas de paz, por ejemplo, fueron fundamentales para todo lo que supuso la ayuda humanitaria durante la guerra civil, durante nuestra propia guerra civil. ¿Vale? Esto sería para otra conferencia. En este sentido, también son reconocidos como el origen de la llamada justicia restaurativa. ¿Se acuerdan de la guía que presentamos a las universidades? Es decir, este principio de cambiar el que hace la paga por el que hace la repara, el que la hace la repara, este cambio de paradigma en el tratamiento de los conflictos que devuelve, ¿qué diferencia hay? Pues que devuelve el conflicto, que normalmente los juristas y juristas aquí estarán de acuerdo conmigo en que el sistema jurídico, cuando sucede algo, lo que hace es secuestrar. Niels lo dice, ¿no? El sistema jurídico secuestra el conflicto y lo quita de las manos, sobre todo de las manos de las víctimas. Las víctimas en un proceso judicial no tienen nada que decir. Lo dicen los jueces, lo dicen, se pregunta eso, pero las víctimas en ese sentido no tienen nada que decir. Y ellos empiezan a trabajar en ese sentido para devolver el conflicto a las partes en conflicto y para que se puedan identificar lo que decimos, qué daño se ha producido, la responsabilización del daño que tú produces y a la vez la reparación, cómo se puede trabajar para reparar el daño.
Esto, por ejemplo, esta metodología se ha utilizado dentro de algunos procesos en el País Vasco, y si ustedes conocen a lo mejor la película Maisabel, que fue una película que ha ganado 3 Goyas, que se puede ver, pues ahí se ve, por ejemplo, cómo se aplica esta justicia restaurativa, estos procesos de justicia restaurativa. Concluyo. Miren, el sociólogo Max Weber, que fue el primer sociólogo que a principios del siglo XX estudió sistemáticamente la religión, él decía que había que fijarse en ese sentido en los clérigos, cuya función primaria, según lo define Weber, es la defensa conservadora del status quo religioso y que están, por tanto, más apegados al poder y a las élites. Y por otra parte, Max Weber dice hay que fijarse en lo que él llama profetas, que son líderes carismáticos que inspiran cambio de rumbo en las religiones. En ese sentido, un profeta podría ser Lutero, un profeta sería Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer o, por ejemplo, Desmond Tutu. ¿No? Son estos líderes que de pronto traen nuevas perspectivas. Pero Weber olvida, sin embargo, esta tercera figura que hemos visto, que son aquellas personas que desde su fe practican lo que otro experto Jin llama la paz cotidiana. Es decir, practican prácticas y normas desplegadas por individuos y grupos en sociedades profundamente divididas para evitar y minimizar el conflicto y las situaciones difíciles e incómodas, tanto a nivel intergrupal como intragrupal. Esta paz cotidiana, este ejercicio cotidiano de la paz por parte de las personas religiosas, según Jim, es potencialmente subversiva, porque se practica en espacios informales que no están controlados por gobiernos u organismos internacionales. Son espacios que se ocupan además de una forma natural, porque forman parte de tu vida cotidiana y presentan una mayor libertad y flexibilidad para fomentar procesos claves para toda la sociedad, como son el fortalecimiento de la convivencia, la restauración del daño, la sanación, el perdón y la reconciliación. Precisamente es este, el lugar del pensamiento religioso dentro de la plataforma Pacto de Convivencia, como parte que es todas las personas religiosas, la comunidad religiosa dentro de la sociedad española, y como potentes agentes de paz que son. Es el lugar del pensamiento religioso, es el trabajo de las confesiones religiosas en una plataforma laica como es Pacto. Con ellas trabajamos y por ellas nos estamos dejando inspirar. Muchísimas gracias. Quedo dispuesta al coloquio.